grupo de descomposición y el grupo de inercia. Y pues primero hay que explicar el contexto. Entonces, en la penúltima sesión hemos visto que para factorizar los primos en la extensión, digamos, q con la raíz cúbica de 19 y la tercera raíz de la unidad, pues podemos usar que esta es una extensión de Galois y aquí tenemos dos subcampos. Pues el subcampo cúbico, que es la raíz cúbica de 19, y también tenemos el subcampo cuadrático Q con la tercera raíz de la unidad. Y entonces para ver cómo dos primos se factorizan arriba, es útil ver cómo se factorizan en estas dos subextensiones. Pues en general, la idea es que pues, todas las definiciones que hemos dado para extensiones de Q, podemos considerar pues las mismas construcciones y los mismos resultados, pero para extensiones, digamos, relativas, ¿no? Es decir, si tomamos extensión de campos de números L, K, Q, entonces en este caso también podemos desarrollar esta teoría de ramificación y pues de esto yo quería hablar un poquito hoy, ¿no? Entonces, yo voy a resumir brevemente qué va a pasar y las pruebas son, módulo algunos detalles, son casi idénticas a las pruebas que hemos visto para extensiones de Q. Entonces, en este caso, si tomamos un ideal primo P en el anillo de enteros OK, podemos preguntar cómo esto se factoriza en el anillo de enteros de L, ¿no? Pues L va a ser una extensión más, va a tener anillo de enteros más grande y este ideal P pues puede dejar de ser primo y se va a factorizar de alguna manera en OL. Entonces podemos escribir la factorización, pues que P en OL de alguna manera se factoriza en algunos ideales, digamos Q, donde pues Q son los divisores primos de P en el anillo OL. Y también podemos tener algunas ramificaciones. Entonces, vamos a escribir QP, este va a ser el índice de ramificación correspondiente. En este caso también podemos definir los grados de campos residuales, pues específicamente yo voy a escribir que FQP, este va a ser pues tomamos el cociente de OK por P y tomamos el cociente de OL por Q. En este caso vamos a tener entonces una extensión de campos finitos y pues el grado de esta extensión se llama el grado del campo residual, ¿no? En este caso. Entonces, este es el campo residual en Q y el otro es el campo residual en P. Entonces, si el grado de esta extensión, pues es FQ sobre P, ¿no? Y en este caso se va a cumplir la misma fórmula que teníamos antes, que si tomamos la suma sobre pues, todos los factores que aparecen en la factorización, entonces multiplicamos el índice de ramificación por el grado del campo residual correspondiente y pues si esta suma, pues que tiene que dar el grado de nuestra extensión L sobre K. Hemos visto, pues hemos probado esto en el caso cuando L es una extensión, L pues es una extensión de Q, ¿no? Cuando K es igual a Q. Y pues esto se va a cumplir en general y la prueba pues no es muy diferente de lo que hemos visto, ¿no? Y pues ahora podemos hacer lo siguiente, podemos tomar entonces estas extensiones L, K y Q. Podemos tomar entonces los anillos de enteros correspondientes, ¿no? O K y Z, y podemos fijarnos en algún primo racional P, luego tomar algún primo que está arriba de P en el sentido de que pues, divide a P en el anillo OK, y luego también podemos tomar algún Q en OL que va a dividir a P en OL, ¿no? Y en este caso, pues vamos a tener los campos residuales, ¿no? Entonces tenemos los campos residuales
Y entonces, el grado de la primera extensión es digamos, Fp sobre P gótica sobre P, ¿no? El otro es F Q sobre P, ¿no? Y pues si la extensión grande va a ser pues F Q sobre el P, ¿no? Entonces esto significa que tenemos la siguiente relación, ¿no? Que eh, el grado de campo residual Q sobre P es el producto de los dos, ¿no? Entonces este es F Q sobre P gótica, ¿no? Multiplicado por F de P sobre P. Y para los índices de ramificación no es muy complicado ver que va a pasar lo mismo. Entonces que los índices de ramificación también se van a multiplicar en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener estas relaciones. Y la vez pasada, o más bien no, la sesión antepasada, estábamos hablando del caso de extensiones de Galois. Entonces, en este caso también, si LK es Galois, en este caso vamos a ver que tenemos acción del grupo de Galois sobre el anillo de enteros de pues, L, pero esta acción, como vimos la vez pasada, se va a restringir a una acción sobre todos los primos Q que están arriba de un primo fijo P en OK, ¿no? Entonces, donde Q es algún primo en OL y P es un primo fijo en OK. Entonces el grupo de Galois va a permutar los primos que están arriba de un primo fijo en OK. Entonces la prueba va a ser pues exactamente como la vimos para el caso cuando K era igual a Q, ¿no? Y en este caso esta acción va a ser transitiva. Esta es una acción transitiva. Y ahora usando que la acción es transitiva, podemos ver que estos números F y E van a ser los mismos, van a ser iguales para cualquier Q, ¿no? Entonces, usando transitividad, entonces F Q sobre P y E de Q sobre P son los mismos, son los mismos para todo ideal Q que está sobre P. Entonces, en este caso la fórmula se simplifica y vamos a tener que el producto de EQP por FQP por el número de ideales que están arriba de P, digamos, este va a ser QP, entonces esto tiene que ser igual al grado de la extensión. Entonces, este es en el caso cuando la extensión es Galois, ¿no? Pues y las pruebas pues ahí pueden revisar lo que hemos hecho para extensiones de Q y pensar un poquito cómo todo se generaliza a esta situación de extensiones de campos de números. Y pues si no, pueden ver en cualquier libro de texto. Normalmente esto aparece en cualquier libro de texto de la teoría algebraica de números. No sé si tienen algunas preguntas acerca de esto. Yo tengo una pregunta, pero Ajá. solamente para estar muy, muy seguro de que estoy interpretando bien algo. Cuando decimos P gótica por oca, nos referimos a el ideal P gótica en K multiplicado por el anillo oca o No, por no, no. OL. Por OL. Por OL. Este es el ideal en OL generado por los elementos de P, ¿no? Porque P es un ideal en el anillo más pequeño OK. Y cuando yo escribo esto, yo digo que vamos a tomar el ideal o en OL generado por los elementos de P, ¿no? Pero Ok. es cuando escribíamos, por ejemplo, que tomamos P o K, donde P es un primo racional, ¿no? En Z, pues el significado es el mismo, ¿no?
cuando yo escribo esto, este es el ideal generado por P en OK, ¿no? En este caso va a ser el ideal en OL generado por los elementos de P gótica. Ajá. Pero pues este es como más bien pregunta sobre la notación, ¿no? Es bueno aclararlo, ¿no? Entonces, si L sobre K, si L sobre K es Galois, en esta situación vamos a definir la siguiente noción del grupo de descomposición. Entonces, para un ideal P que está en OK y Q en OL, tal que Q divide a P, entonces vamos a definir el grupo de descomposición es lo siguiente. El grupo de descomposición de este ideal Q sobre P se va a denotar por D. Este es el grupo que consiste en todos los elementos del grupo de Galois que dejan fijo a Q. Entonces, tal es que sigma de Q es igual al mismo Q. Entonces, pues, ¿qué significado tiene esto, no? Primero, pues tenemos la acción del grupo de Galois sobre los primos que están, encima de P, y lo que acabamos de considerar es el estabilizador de Q respecto a esta acción de grupo, ¿no? Entonces, este es el estabilizador de un primo fijo Q respecto a esta acción. Y bueno, ¿cuál es la importancia del grupo de descomposición? Entonces, la importancia consiste en lo siguiente, que si tomamos en general un automorfismo del grupo de Galois, no está claro cómo este automorfismo induce alguna acción sobre los campos residuales. Pues en general esto es falso. Y precisamente para que haya una acción sobre los campos residuales, se pasa al grupo de descomposición. Específicamente tenemos lo siguiente, que si tomamos sigma, un elemento en el grupo de descomposición, entonces en este caso este va a inducir un elemento, digamos, sigma barra, que va a ser un elemento del grupo de Galois del campo residual de Q sobre el campo residual de P, ¿no? Entonces vamos a mejor dibujar qué está pasando. Entonces si tomamos un elemento sigma en el grupo de descomposición, pues esto significa que este sigma llega al ideal Q fijo. Entonces, sigma va a inducir algún automorfismo del anillo de enteros de L, y luego podemos reducir OL módulo Q, y vamos a tener aquí pues el campo residual en Q, y pues vamos a obtener algún automorfismo aquí, ¿no? Pero precisamente para que esto tenga sentido, pues hay que ver que pues necesitamos esta condición, que sigma llega a Q fijo. Por esto pues tiene sentido aquí reducir módulo Q y pasar a los campos residuales, ¿no? Y además, si sabemos, entonces aquí si tenemos OK, y pues si sabemos que sigma es un elemento del grupo de Galois sobre K, este llega fijo OK. Entonces aquí tenemos digamos, un triángulo conmutativo, ¿no? Aquí tenemos la reducción de OK módulo P, entonces vamos a tener KP, y vamos a tener pues aquí pues un diagrama de esta forma, ¿no? Entonces, ya que sigma deja fijo a los elementos fijos, los elementos de K, entonces al reducir todo módulo Q, vamos a obtener un automorfismo del campo finito KQ, pero que deja fijo el subcampo KP. Entonces, esto precisamente significa que de esta manera se obtiene un elemento del grupo de Galois KQ sobre KP, ¿no? Entonces, no es muy difícil ver que de esta manera tenemos un homomorfismo de grupos, que por un lado tenemos el grupo de descomposición de Q sobre P, y por el otro lado tenemos el grupo de Galois S, ¿no? De Q
pues del campo residual de Q sobre el campo residual de P, ¿no? Entonces, si enviamos sigma a sigma barra que acabamos de definir, pues esto lo que tenemos aquí es un homomorfismo de grupos. Ahora, usando este homomorfismo, podemos definir otra noción. Entonces, podemos preguntar cuál es el núcleo de este homomorfismo. Y el núcleo se llama el grupo de inercia. Esa es otra definición. Entonces, para Q sobre P, como antes, ¿no? Como antes, entonces el grupo de inercia, en el grupo de inercia viene dado por, pues, por el núcleo de ese homomorfismo, ¿no? Entonces vamos a ver, entonces, I de Q sobre P va a ser el núcleo del homomorfismo entre el grupo de descomposición y el grupo de Galois, entonces del campo residual de Q sobre el campo residual de P. Entonces este es el homomorfismo de arriba, ¿no? Y podemos ver que en realidad este núcleo podemos describirlo que estos van a ser los elementos en el grupo de Galois. Pues que hay que pedir que estos elementos nos dan automorfismo trivial aquí, ¿no? Esto significa que sigma alfa tiene que ser congruente a alfa módulo Q para cualquier alfa elemento de OL, ¿no? Entonces lo que está aquí precisamente significa que al reducir OL módulo Q vamos a tener un automorfismo trivial, ¿no? Entonces, no es muy difícil ver que pues, la segunda fórmula, de hecho, pues corresponde al núcleo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se cumple esta condición, si sigma de alfa es congruente a alfa módulo Q, en particular esto significa que sigma de Q, pues tiene que ser, entonces, igual a Q en este caso, ¿no? Entonces, estos elementos que yo escribí aquí, pues automáticamente van a caber en el grupo de descomposición, ¿no? Todos estos sigma van a llegar fijo a Q, ¿no? Pues estas dos expresiones, pues, definen el mismo subgrupo, ¿no? Entonces, tenemos la siguiente situación, que tenemos el grupo de inercia, y este es un subgrupo del grupo de descomposición, ¿no? Y ambos son subgrupos en el grupo de Galois, ¿no? Tenemos entonces el grupo de descomposición, Q sobre P. Este es un subgrupo en el grupo de Galois de L sobre K. Luego hemos visto cómo a partir uh, de un elemento en el grupo de descomposición inducir un automorfismo aquí de campos finitos. Y luego hemos dicho que el núcleo de este homomorfismo es el grupo de inercia. Entonces, la situación pues es esta. Y pues eso es lo que vamos a ver, yo creo que durante la clase de hoy, tal vez pues la siguiente clase, ¿no? Vamos a estudiar estos grupos, ¿no? Pero pues en particular, ya que ambos, el grupo de descomposición y el grupo de inercia, son subgrupos del grupo de Galois, podemos ocupar la teoría de Galois y estudiar qué va a pasar con los subcampos fijos por estos subgrupos, ¿no? Entonces, estos tienen sus nombres especiales. Entonces, definición. Entonces, para, digamos, el grupo de, el grupo de descomposición, y para I el grupo de inercia, si tomamos el subcampo fijo, entonces tomamos el subcampo fijo en L por I, y luego pues I es un subgrupo de D. Esto quiere decir que el subcampo fijo LD
va a ser pues un subcampo de LI, ¿no? Entonces tenemos esta situación y este LI se llama el campo de inercia, y LD se llama el campo de descomposición. Y bueno, estos se definen a partir de ideales Q y P, ¿no? Uh, pero vamos a notar que pues, es fácil ver que si tomamos otro ideal que está arriba de P, pues la acción de Galois es transitiva, entonces cualquier otro ideal va a tener esta forma, ¿no? Sigma Q va a ser cualquier otro ideal sobre P. Entonces, si calculamos el grupo de descomposición, nos va a salir que este es el conjugado por sigma del grupo de descomposición de Q sobre P. Esta fórmula de hecho, es algo muy, muy general que se cumple para los estabilizadores cuando tenemos una acción de grupo. Y lo mismo podemos probar para el grupo de inercia, que pues el grupo de inercia de sigma Q sobre P, este va a ser el conjugado del grupo de inercia de Q sobre P. Y vamos a recordar que en la teoría de Galois, cuando tomamos el subcampo fijo por grupos conjugados, esto quiere decir que los subcampos fijos correspondientes van a ser isomorfos, ¿no? Entonces, y estas fórmulas nos dicen que LI y LD pues están definidos salvo isomorfismo por el ideal P. Bueno, vamos a escribir algunas generalidades, ¿no? Entonces, si tomamos un subgrupo H en el grupo de Galois, de L sobre K, podemos tomar el subcampo fijo, ¿no? Va a ser LH, va a ser el subcampo fijo por este grupo H. Y luego nos gustaría tomar algún anillo de números, entonces lo que podemos tomar entonces este LH, su intersección con OL, pues este cuate se denota por OLH. Entonces, por la definición, esta es la intersección con OL del subcampo fijo por H. Y luego si tomamos un ideal primo Q que está en OL, entonces vamos a escribir QH, y este cuate va a ser la intersección de Q con este anillo que acabamos de definir, ¿no? Con OLH. Entonces este va a ser un ideal primo, pues aquí en este anillo. Y vamos a tener entonces la siguiente imagen, ¿no? Tenemos entonces OK, luego tenemos OLH, y luego tenemos OL. Entonces aquí tomamos un ideal primo P, luego arriba podemos tomar un ideal primo Q, y pues entre estos dos cuates va a estar QH. Si podemos considerar los campos residuales correspondientes, ¿no? El campo residual de P, el campo residual de QH y el campo residual de Q. Y pues la pregunta natural es cuáles son los grados de estas extensiones de campos finitos, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Voy a formular el teorema que nos dice qué está pasando con los campos de descomposición y campos de inercia en general. Entonces, si L sobre K es una extensión de campos de números de Galois, como antes tomamos un ideal como antes P en OK,
y Q en OL, tal que Q divide a P. Y vamos a tomar el grupo de descomposición, digamos, de Q sobre P, y el grupo de inercia de Q sobre P. O sea, G, el número, de primos Q sobre P, ¿no? Todos los primos en OL que están arriba de P. Entonces tenemos, pues primero, entonces tenemos lo siguiente que pues vamos a dibujar. Entonces tenemos el campo de inercia, el campo de descomposición, y la afirmación es la siguiente, que el grado de esta extensión de L sobre el campo de inercia va a ser precisamente el índice de ramificación de Q sobre P. Luego, el grado de la extensión LI sobre LD, pues el campo de inercia sobre el campo de descomposición, este cuate va a ser igual a F a QP. Y pues en fin, el grado de la extensión pues, del campo de descomposición sobre K va a ser precisamente G, que es el número de ideales primos que están encima de P. Y luego también podemos ver en cada uno de estos casos qué va a pasar con los índices de ramificación y grados de campos residuales. Y la afirmación es la siguiente, que pues aquí, a este nivel, si tomamos, digamos, el índice de ramificación de Q sobre el ideal QI, entonces este cuate tiene que ser igual al índice de ramificación de Q sobre P. Luego, si tomamos el campo residual, en realidad el campo residual de Q sobre QI, pues este va a ser igual a 1. Es decir, pues aquí, la extensión de campos residuales va a ser trivial. Luego, a este nivel, el índice de ramificación de QI sobre QD es igual a 1, entonces no habrá ramificación. Y pues aquí el grado del campo residual QI sobre QD, este va a ser igual al grado del campo residual de Q sobre P. Luego a este nivel, pues el índice de ramificación de QD sobre P, este va a ser igual a 1, pues y F QD P, este cuadro también va a ser igual a 1. Entonces, pues tenemos esta es la afirmación. Segundo, vamos a ver que el índice del grupo de descomposición en el grupo de Galois es precisamente G, que es el número de ideales que están arriba de P. Y también vamos a ver que el grupo de inercia, el número de elementos aquí, es el índice de ramificación de Q sobre P. Entonces, y luego, en fin, la última afirmación, pues ahí teníamos la siguiente situación, que teníamos el grupo de descomposición. Ahí tenemos como su subgrupo el grupo de inercia, y pues precisamente el núcleo del homomorfismo que va al grupo de Galois de los campos residuales, ¿no? Y la afirmación es la siguiente, que en realidad este homomorfismo es sobreactivo. Y esto quiere decir que tenemos una sucesión exacta corta de grupos, ¿no? Sucesión exacta corta de grupos. Y en particular, entonces, si el grupo de inercia es trivial, es decir, si no hay ramificación de Q, no, si este índice de ramificación
es igual a 1, ¿no? Entonces, en este caso, cuando P no se ramifica, este grupo se va y vamos a tener un isomorfismo. Entonces, vamos a tener un isomorfismo entre el grupo de descomposición y el grupo de Galois. K, Q, K, T. Bueno, pues esto es lo que yo afirmo y pues me dicen si quieren ver la prueba de todo esto. O vamos a ver un ejemplo. Pues, o sea, la idea es la siguiente, que pues todas estas relaciones que yo digo acerca de los grados de extensiones, pues todo esto es un cálculo, ¿no? Un cálculo que no es muy complicado. Yo creo que mejor lo vean en mis apuntes, ¿no? Solo pues voy a dar una explicación, por ejemplo, ¿qué podemos explicar, no? Podemos explicar Podemos explicar, por ejemplo, pues la parte 2, la parte 3, ¿no? Entonces, digamos demostración, pues la parte 2, ¿por qué el índice el índice del grupo de descomposición en el grupo de Galois, este es igual a G, ¿no? Pues vamos a recordar que, pues, de dónde sale esto, ¿no? Vamos a recordar que si tenemos en general una acción de G sobre un conjunto X. Entonces, en este caso tenemos el teorema de órbitas y estabilizadores. Este teorema nos dice lo siguiente, que si tomamos un elemento en nuestro conjunto, en este caso si tomamos la órbita de X, ¿no? Entonces la órbita de X va a estar en biyección con las clases laterales del estabilizador, ¿no? Vamos a escribir de esta manera. Este es el estabilizador de X, las clases laterales del estabilizador pues están en biyección con la órbita. Y en este caso particular, D es precisamente el estabilizador de Q respecto a la acción que tenemos. Y en este caso la acción es transitiva. Entonces, en este caso, la órbita de Q va a consistir en todos los ideales primos y pues G es el número de ideales primos, ¿no? Entonces, pues esta afirmación es un caso particular del teorema de órbitas estabilizadoras que tenemos para pues, cualquier acción de grupo sobre el conjunto, ¿no? Esto no es muy complicado, ¿no? Y pues de aquí también usando la teoría de Galois, pues que se sigue que entonces que el grado de la extensión LD sobre K es igual a G, ¿no? Pues aquí yo expliqué de dónde va a salir, pues, por ejemplo, pues esto, ¿no? Y también explicamos esto. Bueno, esto como no es muy difícil al final, pues hacer todos estos cálculos, ¿no? Más bien, vamos a ver qué va a pasar en la parte 3, de dónde va a salir esta sucesión exacta corta de grupos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver. Primero vamos a tener que el grado de la extensión, el campo de inercia sobre el campo de descomposición, este va a ser igual al índice de I en D, y pues vamos a ver, por una parte, L I L D, pues este tiene que ser igual, mayor o igual que el grado de la extensión correspondiente de campos residuales, QI, QD, y este cuate es, pues ahí se puede calcular que este es el grado del campo de, de campos residuales Q sobre P, ¿no? Y por otra parte, tenemos, por la definición, tenemos una sucesión exacta 1 y y luego tenemos el grupo de Galois del campo residual de Q sobre el campo residual de P,
Entonces, y aquí, pues esto significa que si tomamos el cociente de D por I, entonces este se encaja aquí, en este grupo, K, Q, K, P, ¿no? Y este grupo, pues es el grupo de Galois de una extensión de campos finitos, pues si el número de elementos aquí, pues este va a ser precisamente F, Q, P. Entonces de aquí vamos a ver la otra desigualdad, que pues el índice de D en I tiene que ser menor o igual de F, Q, P. Y de aquí, pues de estas dos desigualdades, pues de la primera y la segunda, se sigue que en realidad pues estos números son iguales a FQP y esto también va a implicar que pues que esta aplicación, que este homomorfismo va a ser sobrejectivo. Pues esta es la idea. Y bueno, pues los detalles yo creo que mejor que lo vean por su cuenta porque pues no es muy divertido ver todas las afirmaciones una por una, ¿no? No es muy difícil, ¿no? Vamos a ver mejor un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, tomamos un campo psicotómico KQ con la raíz de 28. Entonces, en este caso, yo quiero ver qué pasa con el primo P igual a 2. Entonces, este primo se va a ramificar, ¿no? El primo racional P se va a ramificar. Entonces, este se ramifica en K. Entonces, y para ver cómo se ramifica, podemos tomar el polinomio psicotómico, este polinomio psicotómico, y factorizarlo módulo 2. Pues, pues yo lo hice con la computadora y la respuesta es pues la siguiente. Vamos a tener dos factores irreducibles, x al cubo más x más 1, este al cuadrado, multiplicado por x al cubo más x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces esto va a pasar módulo 2. Entonces, si de aquí, ocupando el teorema de Kummer-Dedekind, podemos deducir que entonces que 2 se factoriza en OK como P1 al cuadrado por P2 al cuadrado, donde P1 es el ideal primo generado por 2 y 1 más Z28 más Z28 al cubo, ¿no? Y el otro primo P2 va a ser el primo generado por 2, pues, y el otro elemento, ¿no? 1 más Z28 al cuadrado más Z28 al cubo, ¿no? Y en este caso los grados de campos residuales son F1 y F2 van a ser iguales a 3 porque salieron polinomios cúbicos irreducibles, ¿no? Yo creo que con esto todos estarían de acuerdo, ¿no? Pues este es nomás el Kummer-Dedekind, ¿no? Esto es lo que estábamos haciendo hasta, pues, hasta hoy, durante, no sé, durante un mes, ¿no? O más. Entonces, este es lo, ya que lo sabemos, ¿no? Pero ahora me gustaría, entonces, a esta situación que tenemos, calcular quiénes son nuestros grupos de descomposición y grupos de inercia. Pero, pues ahí, estos grupos se definen, la definición es relativa a la acción del grupo de Galois. Entonces, primero lo que hay que entender cómo se ve el grupo de Galois de K sobre Q. Entonces, ¿cuál es el grupo de Galois de K sobre Q? Pues aquí nos conviene escribir que K, de hecho, pues, ¿qué va a ser, no? Es Q con, pues, la extensión QI y luego la raíz séptima de la unidad, ¿no? Pues 28 es 4 por 7, ¿no? Entonces, esto significa pues que el grupo de Galois de K sobre Q nos conviene escribirlo como pues el grupo Z4 Z estrella por el grupo Z7 Z estrella, ¿no? Entonces este grupo de Galois no va a ser un grupo cíclico, sino va a tener estos dos partes cíclicas, ¿no? Entonces, si
como generadores de este grupo, ¿no? Entonces, como generadores, entonces tomamos pues el generador de esta parte CT4 Z estrella, pues digamos este va a ser sigma, pues si expresamos nuestro campo de esta manera, pues este es el automorfismo que manda I a menos I y que manda Z7 a Z7, ¿no? Y luego el generador de un generador, ¿no? Para la segunda parte, pues podemos tomar, lo que hay que hacer es que escoger un generador del grupo multiplicativo F7, ¿no? Entonces este va a mandar I a I, pero luego Z7 va a mandar a Z7 al cubo, porque 3 pues es un generador del grupo multiplicativo F7, ¿no? Entonces, y estos dos elementos sigma y tau, pues sigma va a generar la primera parte, pues el primer factor cíclico, y va a tener orden 2, ¿no? Entonces el orden de tau el orden de sigma es 2, y luego el orden de tau va a ser igual a 6, ¿no? Entonces, tenemos este es el grupo generado por sigma, y el otro es generado por tau, ¿no? Entonces, el grupo de Galois es este. Y ahora, pues si podemos, tenemos aquí nuestros ideales P1 y P2, ¿no? Y podemos ver cómo el grupo de Galois actúa sobre estos dos, ¿no? Entonces, um, tenemos P o K igual a P1 al cuadrado por P2 al cuadrado, era, ¿no? Y luego podemos ver qué sucede con estos automorfismos, qué hacen estos automorfismos a nuestros ideales. Pues primero, sigma de P1 va a ser el mismo P1, sigma de P2 va a ser el mismo P2, y tau va a intercambiar los ideales. Entonces tau de P1 es igual a P2 y tau de P2 es igual a P1. Pues esto no es muy complicado verlo porque pues, sabemos que el grupo de Galois tiene que permutar de alguna manera los ideales primos, y pues aquí tenemos ideales primos con generadores muy explícitos, tenemos dos automorfismos muy explícitos, y pues si la tarea es nomás ver qué va a pasar con los ideales, ¿no? Esto es un cálculo sencillo, ¿no? Y entonces ahora me interesa quién es el grupo de descomposición, ¿no? El grupo de descomposición, entonces, digamos, el ideal P1 sobre P, tiene que ser, entonces, por la definición, ¿no? ¿Quién es este? Este consiste en, digamos, todos los automorfismos phi en el grupo de Galois, de K sobre Q, tales que phi de P1 es el mismo P1, ¿no? Pues aquí tenemos generadores sigma y tau, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este grupo, no? Esta es la pregunta. Pues, ¿qué podemos ver de aquí? Uno sigma, sigma. Pues, sigma Y, funciona, ¿no? Pues sigma funciona. Y luego, pues, tau Tau al no cuadrado. funciona, pero pues tau al cuadrado funciona, ¿no? O sea, Esto es lo que yo afirmo. Sigma al cuadrado sí sería identidad, ¿no? Pero pues tau al cuadrado no es identidad, ¿no? Va a ser algo de orden 3, ¿no? Para ver estos cálculos, podemos ver, ¿no? Pues hemos definido sigma y tau, pero en términos de qué hacen con i y z7. Y podemos pasar otra vez a las raíces z28, ¿no? Que tenemos, pues sí podemos ver que sigma va a mandar esta raíz de la unidad, la va a elevar pues, a esta potencia, pues aquí vamos a tener 15 porque 15 módulo 4 15 módulo 4 es 3 y 15 módulo 7 es 1, ¿no? Y precisamente nos va a salir este sigma, ¿no? Que pues que va a ser, actúa como pues 3 aquí en este grupo, pues aquí es trivial, ¿no? Pues y viceversa, ¿no? Para ver quién es tau, pues hay que ver cuál es el número que es congruente a 1 módulo 4
y congruente a 3 módulo 7. Y pues aquí podemos tomar 17. Entonces 17. Entonces automorfismo sigma y tau, pues en términos de nuestro campo psicotómico son estos dos, ¿no? Entonces el grupo de descomposición va a ser el grupo generado por sigma y tau al cuadrado. Entonces esto es lo que yo propongo pues, que veamos, ¿no? de estas relaciones, ¿no? Pues está claro que ahí está sigma, pues y va a estar claro que pues tau al cuadrado también está ahí, ¿no? Entonces, este es el grupo de descomposición, ¿no? Y ahora nos interesa buscar cuál es el grupo de inercia, ¿no? El grupo de inercia, ¿cómo se define, ¿no? La idea es la siguiente, que si tomamos un automorfismo phi que está digamos, en el grupo de descomposición de P1 sobre P. En este caso, pues, este va a inducir un automorfismo, pues tenemos entonces este phi, que es un automorfismo del grupo de Galois, en particular, pues va de OK a OK, y podemos tomar las reducciones módulo P1. Entonces, esta es la reducción de OK módulo P1. Y pues aquí vamos a tener algún automorfismo phi barra, ¿no? Entonces, sí, para ver cuál es el grupo de inercia, hay que ver cuáles automorfismos del grupo de descomposición se reducen aquí a automorfismos triviales, ¿no? Pero aquí esto es algo bastante concreto en nuestro caso, porque tenemos nuestro anillo que es Z con Z28. Vamos a tomar algún automorfismo aquí, entonces Z28, y vamos a reducir módulo P1, ¿no? Entonces tomamos entonces Z28 módulo P1, Z28 módulo P1, y en realidad, pues este cuate que está aquí, pues este va a ser algún campo que es isomorfo al campo de 8 elementos, ¿no? Y además podemos hacerlo aún más preciso. Entonces, P1 pues está generado por estos elementos, ¿no? Corresponde al ideal x al cubo más x más 1. Y entonces, pues el campo residual correspondiente este va a ser isomorfo a F2x cociente por x al cubo más x más 1, ¿no? Entonces, y ahora, pues esto se ve bastante concreto, ¿no? Entonces sabemos cuál es este grupo de descomposición, cuáles automorfismos están ahí. Este va a ser el grupo generado por sigma y tau al cuadrado. Y en términos estos, pues es relativamente fácil entender cuáles van a ser los automorfismos inducidos, ¿no? Sobre el campo finito de 8 elementos. Entonces la idea es la siguiente, que pues por ejemplo, ¿no? Tomamos por ejemplo, sigma. Y sigma pues está ahí en el grupo de descomposición P1 sobre P. Y yo afirmo que sigma va a actuar de manera trivial sobre el campo de 8 elementos. Pues aquí el chiste es el siguiente, que sigma actúa sobre nuestro anillo Z con esta raíz de la unidad, pues que hace sigma. Sigma envía esta raíz de la unidad pues a esta, ¿no? Y ahora pues vamos a ver qué sucede con 15, ¿no? Pues si tomamos el grupo multiplicativo de un campo de 8 elementos, pues este tiene 7 elementos, ¿no? Y 15 es congruente a 1 módulo 7. Entonces se puede ver que entonces cuando vamos a reducirnos al campo de 8 elementos, pues este sigma se vuelve trivial. Entonces sigma barra, que va a ser algún automorfismo, ¿no? de- del campo residual en P1, este va a ser trivial.
solo por esta razón. Es trivial. Y podemos considerar, por ejemplo, qué va a pasar con tau al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos tau al cuadrado, y este también es un elemento del grupo de descomposición. Y pues yo afirmo que este va a actuar de manera no trivial. Entonces, si vamos a tomar la reducción módulo P1 de este automorfismo, pues pueden ver que, pues porque tau al cuadrado va a corresponder a, entonces nos va a enviar z, pues elevarla al 17 al cuadrado, y pues hay que reducir 17 al cuadrado módulo 7, pues 17 módulo 7 es 3, ¿no? Y 3 al cuadrado módulo 7 es 2, ¿no? Entonces este es z al cuadrado, ¿no? Entonces este no es trivial, no es trivial, y de hecho este es el automorfismo de Frobenius del campo F8, ¿no? Este es el automorfismo, el automorfismo de Frobenius de F8. Y pues, ¿cuál es la conclusión, no? Para el grupo de inercia nos interesan los elementos que actúan de manera trivial, ¿no? Entonces sigma va a estar en el grupo de inercia y tau al cuadrado no va a estar, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues el grupo de inercia son los automorfismos del grupo de descomposición que actúan de manera trivial sobre el campo residual. Pues aquí podemos ver que entonces que sigma sí actúa de manera trivial, tau al cuadrado no actúa de manera trivial, y de ahí se puede ver que el grupo de inercia entonces va a ser el grupo generado por sigma, ¿no? Entonces esta es la conclusión aquí, ¿no? Y ahora pues cuáles son los campos de inercia y el campo de descomposición. Pues el campo de inercia entonces es el campo aquí, Q, digamos Q I, Z7, el subcampo fijo por el automorfismo sigma, ¿no? Pues, pero sigma es el automorfismo que me envía I a menos I, y de ahí no es difícil ver que el subcampo fijo va a ser QZ7. Y aquí, pues el campo de descomposición, entonces hay que tomar el subcampo fijo por sigma y por tau al cuadrado. Y se puede ver entonces que pues aquí hay que tomar entonces QZ7 y tomar lo que, pues el subcampo fijo por tau al cuadrado, ¿no? Entonces si, no sé si alguien ve qué va a hacer, ¿no? Pues qué imagen tenemos, ¿no? Tenemos QZ28 y ahí tenemos el subcampo QZ7, ¿no? Entonces si tomamos el subcampo fijo por, este es el fijo por sigma, y si tomamos el subcampo fijo por tau al cuadrado, pues tau al cuadrado genera un subgrupo de índice 2, entonces esta va a ser una extensión cuadrática, ¿no? ¿Y quién es esta extensión cuadrática? Pues menos 7 de hecho, menos 7, ¿no? Bueno, Pues este era un ejercicio de las tareas que ver cuáles son el subcampo cuadrático en un campo psicotópico, ¿no? Bueno, entonces esta es extensión de grado 2, esta extensión va a ser de grado 3 y esta extensión de grado 2, ¿no? Entonces este es precisamente el campo de inercia, este es el campo de descomposición, pues este es nuestro campo inicial que teníamos, ¿no? Entonces, este ejemplo que demuestra, ¿no? Que pues la factorización era que P, donde P es igual a 2, se factoriza en UK como P1 al cuadrado por P2 al cuadrado, donde entonces F1 y F2 es igual a 3, ¿no? Entonces aquí el índice de ramificación E es igual a 2, F es igual a 3, y el número de ideales en la factorización G es igual a 2, ¿no? Y también pues podemos verificar, ¿no? Que
E por F por G, pues este es, precisamente va a ser igual a, o sea, 12, y phi 28, este es, cuate es igual a 12, ¿no? Pero, pues, el chiste es el siguiente, que podemos, de estos grados de extensiones, podemos pues ver estos números, ¿no? Pues este número precisamente tiene que ser igual a G, este tiene que ser igual a F, pues si este número tiene que ser igual al índice de ramificación. Y esto es lo que estaba afirmando en el teorema, ¿no? Pero pues yo creo que mejor que ustedes lo vean por su cuenta, porque pues, el enunciado es bastante largo, pero la prueba no es tan sofisticada. Es algo trabajoso, pero pues no es tan sofisticado hacer estos cálculos y ver que pues en general va a salir todo esto, ¿no? Entonces les recomiendo que lo hagan también para entender mejor el grupo de inercia y grupo de descomposición, ¿no? Pero pues este es un ejemplo, ¿no? De cómo se ven todas estas cosas en un caso particular. Y yo quería terminar por otro ejemplo, pero otro ejemplo más interesante, pues va a ser la reciprocidad cuadrática. Entonces, reciprocidad cuadrática. Yo voy a probar la ley de reciprocidad cuadrática, pero ocupando ahora estos resultados sobre el grupo de descomposición. Aquí la idea es la siguiente, entonces mm, sea P primo impar, un primo impar, y en este caso podemos considerar el campo L, que este va a ser QZP, el campo cicotómico. Y aquí, como siempre, podemos tomar el subcampo cuadrático, y este es QP estrella, entonces, y este lo vamos a notar por K, y aquí, pues como que, ¿quién es este P estrella? Entonces P estrella, este es menos 1 a la P menos 1 entre 2 por P. Entonces, este es uno de los ejercicios de las tareas, ver que el único subcampo cuadrático en QZP va a ser precisamente este cuadro. Y ahora pues vamos a ocupar la teoría que dimos pues, en esta situación. Entonces tenemos la siguiente proposición que mm, si tomamos un primo impar, un primo, un primo impar Q distinto de P, entonces este se escinde en la extensión cuadrática Q, si solo si Q se factoriza en la extensión ciclotómica L en un número par de ideales primos. Entonces, esta es la afirmación que vamos a probar usando pues, esta teoría del grupo de descomposición, ¿no? Pues demostración, pues primero vamos a ver, entonces si Q se escinde en K, ¿esto qué significa? Esto significa que Q o K es el producto de P1, P2, pero pues también sabemos que el grupo de Galois actúa de manera transitiva y podemos escribirlo como P sigma P, entonces para algún sigma elemento del grupo de Galois de L sobre Q, ¿no? O bueno, pues sabemos que este sigma es para algún sigma elemento del grupo de Galois de K sobre Q, pues este cuadro también está en el grupo de Galois grande, ¿no? De L sobre Q, ¿no? Entonces, y ahora, entonces gracias a esto, entonces si ahora factorizamos Q en OL, entonces los ideales, digamos, Q grande, ideales primos en OL, tales que Q divide a este número primo Q, ¿no?
Entonces, estos ideales, pues, están en correspondencia con, pues, estos ideales van a estar o arriba de P o arriba de sigma P, ¿no? Entonces, o Q está arriba de P, o pues Q está arriba de sigma P. Entonces hay una biyección entre estos ideales, pues y la unión de estos dos cuates, ¿no? Pero luego, el chiste es el siguiente, que pues este sigma nos da una biyección entre estos dos, ¿no? Entonces aplicando sigma, pues vamos a obtener ideales que están arriba de sigma P, pues y viceversa, aplicando sigma menos uno, vamos a regresar aquí, ¿no? Entonces, estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, ¿no? Entonces, el número de los ideales primos Q en OL, tal es que Q está arriba del primo racional Q, este es 2 multiplicado por el número de ideales Q sobre el ideal primo P. Entonces, este número pues es par, ¿no? Es par. Y pues esta es la idea, ¿no? Que si un primo Q se extinguió en K, entonces en su factorización en L tiene que haber un número par de ideales primos, ¿no? Entonces esta es la dirección más sencilla, ¿no? Entonces ahora podemos probar la otra dirección, entonces viceversa. Entonces supongamos que el número, el número de ideales Q que están, bueno, ideales Q mayúscula en OL, pues ah, tales que Q divide a nuestro primo racional Q. Supongamos que el número de estos ideales es par, ¿no? Entonces, digamos que G es el número de estos ideales. Y ahí, pues el resultado del teorema decía que si tomamos el índice en el grupo de Galois de L sobre Q, del grupo de descomposición pues de este Q pues sobre Q, entonces este índice es precisamente el número de ideales que están arriba de Q. Entonces, este es par. Y ahora aplicamos un poquito de la teoría de Galois. Entonces, el grupo de Galois del campo cicotómico de L sobre Q, este es cíclico de orden P menos 1. Y ahora pues si tomamos H en G, subgrupo, el único subgrupo, ¿no? De índice 2. Entonces, en este caso, el subcampo de L fijo por H es precisamente K, que este es el subcampo cuadrático, ¿no? Y por otra parte, pues aquí tenemos el grupo de descomposición y el índice del grupo de descomposición en el grupo G es par, pero pues H es el subgrupo de índice 2. Entonces esto implica que D, el grupo de descomposición de Q, va a ser un subgrupo de H. Es decir, pues que el campo fijo por H va a estar dentro del campo fijo por D, que es lo que llamamos el campo de descomposición. Y ahora sabemos entonces que el índice el grado del campo residual QD sobre Q es igual a 1. Entonces, pues el grado de campo residual para acá, pues también tiene que ser igual a 1. Es decir, F, vamos a escribir de esta manera, Q intersección con K sobre Q, pues este es igual a 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Que el ideal primo, ¿no? Que se obtiene en OK de esta forma, pues su campo residual, pues tiene grado 1. Pero esto significa que, pues,
estamos trabajando con extensiones con campos cuadráticos. Si nos salió este grado 1, esto quiere decir que Q se escinde, entonces Q se escinde en o K en dos ideales. Y pues ahí está. Entonces, esta es la proposición, ¿no? Que un primo se escinde en dos ideales en el campo cuadrático, pues si eso es así, en su factorización en el campo cicotómico hay un número par de ideales primos. Y pues de aquí no estamos muy lejos de la ley de la reciprocidad cuadrática. Entonces vamos a ver, entonces Q se escinde, em, se escinde en Q la raíz de P estrella, pues esto va a pasar si, solo si, el símbolo de Legendre P estrella Q es igual a 1. Esto es lo que sabemos de la descripción de cómo se descomponen los primos en campos cuadráticos. Pero por otra parte, lo que acabamos de probar, pues esto es equivale a pues Q se factoriza en G ideales primos en pues en QZP, pues donde G es par, ¿no? Y ahora pues vamos a recordar cuál era la descripción de la factorización en campos cicotómicos, ¿no? Entonces, Q se factoriza en, pues la descripción es la siguiente, que en G igual a, pues, phi de P, que es P menos 1, entre F, donde F es el orden de Q módulo P, ¿no? Entonces, y este G es par, ¿no? G es par. Y pues, ¿qué significa esto, no? Pues este número va a ser par, pues sí, solamente si F divide a P menos 1 entre 2, ¿no? Esto va a ser par si solo si F divide a P menos 1 entre 2. Luego F divide a P menos 1 entre 2, pues sí, solamente si F a la P menos 1 entre 2 es congruente a 1 módulo P. No, pues, ¿qué estoy escribiendo? F es el orden, entonces este cuate es Q, ¿no? El orden de Q módulo P. Entonces este es el QP es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué hemos probado, no? Que P estrella Q, el símbolo de Legendre es igual a 1, si, solamente si, QP es igual a 1. Entonces, esta es la reciprocidad cuadrática. Entonces, conclusión, ¿no? Que el símbolo de Legendre P estrella Q es igual a QP. Entonces, esta es la ley de reciprocidad cuadrática. Entonces, ocupando esas consideraciones de descomposiciones de primos y el grupo de descomposición, logramos obtener una prueba curiosa de la ley de reciprocidad cuadrática. Y yo creo que pues, con esto podemos terminar la sesión de hoy, ¿no? No sé, fue muchísimo más simple que la primera que vimos, ¿no? De reciprocidad cuadrática. Y Bueno, esta es usando simple. herramientas, ¿no? Eh, Más rápido, pero usando estas herramientas poderosas que sí, hemos desarrollado. más bien esta prueba es, pues no diría que esta prueba es como más simple. Pues en mis apuntes está una prueba que ocupa lo que se llaman las sumas cuadráticas de Gauss, pero ahí el chiste de la otra prueba es precisamente pues Ahí de alguna manera pues se usa esta relación entre los campos cuadráticos y los campos ciclotómicos. La idea pues como es algo relacionado. Y esta prueba sí es más sencilla y más entendible
pues una vez sabemos esta teoría sobre los campos de números, ¿no? Y de hecho, la ley de reciprocidad cuadrática es un caso particular de una ley de reciprocidad general que se llama la ley de reciprocidad de Artin, que se demuestra en la teoría algebraica de números. Y pues precisamente estas pruebas que usan la teoría algebraica de números, yo creo que son las pruebas correctas porque ponen la ley de reciprocidad cuadrática en el contexto adecuado. Porque las pruebas todas que son elementales funcionan, pero pues no se entiende por qué funcionan y pues qué está detrás de la ley de reciprocidad. Y pues aquí la idea es que sí, que podemos ver que pues de hecho la reciprocidad cuadrática es un caso particular de algún fenómeno mucho más general que tiene que ver con, con los campos de números, de verdad. Pues sí, es esto. Y bueno, yo creo que pues la clase de hoy estuvo como tal vez no vimos los detalles de este teorema, ¿no? Pero pues les di un ejemplo particular de cómo se ven estas extensiones, el campo de inercia y el campo de descomposición en un caso particular, ¿no? La tarea para los que quieran entender más de estos conceptos, pues es checar en mis apuntes donde yo voy a poner los detalles acerca de este teorema, pues y ahí yo creo que tratando de probar tratando de ver este resultado, pueden ver que, pues que cómo funciona el grupo de inercia y el grupo de descomposición. Y pues sí, yo creo que es todo para hoy. Y la siguiente sesión yo voy a hablar de lo que se llama el taumorfismo de Frobenius, ver el teorema de densidad de Chebotarev que les prometí hace tiempo. Y vamos entonces a ver, vamos a formularlo y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero sí, yo creo que para la próxima sesión no estaría mal entender bien quién es el grupo de descomposición y por qué cuando no hay ramificación este va a ser isomorfo al grupo de Galois de campos residuales correspondientes, ¿no? Que tenemos una asociación exacta con grupo de inercia, grupo de descomposición y luego los automorfismos de los campos residuales. Y pues entonces que cuando no hay ramificación, cuando P no se ramifica, el grupo de inercia se vuelve trivial, entonces estos dos cuates van a ser isomorfos. Entonces esto es, vamos a empezar por esta observación en la siguiente sesión y bueno, sí, también la siguiente sesión va a ser la última sobre la teoría de Galois para los campos de números. Y luego vamos a trabajar con cosas totalmente diferentes, de hecho. Entonces, gracias por conectarse y pues muchísimas gracias y nos vemos el miércoles a las 12:30 como siempre.